Hola, bien, se acerca el verano. Seguro de que muchos de vosotros estáis pensando o ya estáis haciendo algún tipo de dieta. Me da igual lo que sea, cualquier tipo de dieta, incluso ayuno intermitente, una dieta cetogénica, una dieta keto, cualquier tipo de dieta. Seguro que acompañado de ejercicio, pero resulta que no funciona. O empieza funcionando y luego nos estancamos, o directamente no funciona. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? ¿Cuáles son los errores? Si parece que todo lo estamos haciendo bien, si lo estamos llevando todo estrictamente, ¿por qué? ¿Por qué no funciona eso? Bien, de eso va el vídeo de hoy. Vamos a dar 10 razones por las que no te están funcionando la dieta, ¿vale? Después vamos a hablar del ayuno intermitente y vamos a dar 7 razones por las que no te funciona o te estancas en el ayuno intermitente. Vale, el vídeo es muy interesante, quedaros porque si cumplís estas normas os van a funcionar las dietas. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, para que nos hagamos una idea, para perder 2 kilos de grasa necesitamos quemar 18.000 kilocalorías. Son muchas calorías las que necesitamos para quemar solo 2 kilos de grasa. Quiero deciros estas cifras para que os hagáis una idea de lo que es quemar grasa. En cuanto tengamos algún error o varios errores, no van a funcionar estas dietas. Por eso es muy importante que entendáis todos estos factores que vamos a decir a continuación por los que cometéis errores. Porque aunque vosotros creáis que con dieta y con ejercicio es suficiente para perder esa grasa, con eso es suficiente. Yo hago mucho ejercicio y hago una dieta. Pues no es suficiente. Influyen un montón de factores más. Edad, sexo, muchas cosas. ¿Qué tipo de ejercicio incluso? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué fármacos estamos utilizando? Muchos factores. Bien, vamos a empezar enumerando algunos de ellos, los más importantes por los que no perdéis esa grasa. Primer factor muy importante. Podemos tener una alteración de la microbiota. Estamos hablando de la flora intestinal, sobre todo. Una alteración de la microbiota puede llevarnos, aun incluso haciendo la dieta bien, haciendo mucho ejercicio, puede llevarnos a un fracaso en la pérdida de peso. Ojo, no en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa. Muy importante esto. ¿Qué influye? ¿Por qué se altera? Por ejemplo, porque tengamos mucho estrés, por ejemplo, porque tengamos muy mala alimentación, a lo mejor comemos demasiados hidratos de carbono, aunque el balance de calorías total sea bueno, pero si hay un exceso de hidratos de carbono podemos alterar la flora. Podemos alterar la flora y puede llevarnos a un fracaso. Las medicinas que tomamos también influyen en la microbiota, por ejemplo, antibióticos pueden destruir la flora, por ejemplo, alteración de los ritmos circadianos, por ejemplo, que tengamos un trabajo nocturno, y esto provoca que nuestro cuerpo esté confundido, tenga una alteración de estos ritmos circadianos, y nos puede llevar a una alteración de la flora intestinal, y esto nos lleva a un fracaso en la pérdida de grasa. Segundo factor, músculo. Importantísimo. Hay que construir músculo. Tenemos que tener más músculo. El músculo consume mucha energía. Y lo consume sobre todo almacenando la glucosa en forma de glucógeno. Pero también va a favorecer a que se queme esa grasa. Necesitamos tener mucho músculo. A mayor cantidad de músculo, menos resistencia a la insulina. Lo que hace que tengamos este músculo y que sea un músculo de calidad, lo que hace es que tengamos más sensibilidad a la insulina. Es justo lo contrario de la resistencia a la insulina. Esa insulina funciona mejor, hace que esa glucosa pase adentro de las células y como tenemos mucho músculo, la va
utilizar toda esa glucosa. Por eso, la gente que tiene mucha musculación, aunque coma incluso muchos azúcares, los quema todos y no engordan. Porque ya sabemos de otros vídeos que un exceso de azúcares puede provocar que se acumulen células en forma de grasa. Se puede transformar. Pero si tenemos mucha cantidad de músculo, este músculo va a quemar todo esto. Bien, factores hormonales, sobre todo la insulina. La insulina es fundamental tenerla baja para que podamos quemar esta grasa. La grasa al final, este acúmulo de grasa no es más que un acúmulo de energía. El cuerpo necesita acumular grasas para tener energía disponible. ¿Qué ocurre? Para que esta grasa que está acumulada en el tejido adiposo se queme, tiene que pasar a las células. Tiene que pasar a las células, entonces esas células van a utilizar estos ácidos grasos y van a obtener energía de estos ácidos grasos. Bien, si la insulina está alta, lo que ocurre es que este paso a células, esta utilización de estos ácidos grasos, están bloqueados, los va a bloquear la insulina. Y entonces no se va a quemar esta grasa y se va a seguir acumulando y acumulando y se va a quedar ahí para siempre. ¿Ok? La insulina tiene que estar baja para que podamos usar esas grasas y podamos perder esa tripa o esas grasas acumuladas. Fundamental. ¿Por qué está alta esa insulina? Pues porque nuestra dieta no es buena. Hay demasiados azúcares simples, hay demasiados hidratos de carbono refinados, estamos hablando de harinas refinadas, cereales refinados. En definitiva, alimentos con alto índice glucémico, alimentos que nos suben mucho la glucosa en sangre. Hay alimentos, siempre pongo un ejemplo, que es el de las zanahorias. Una zanahoria cruda tiene un bajo índice glucémico. Podemos comer mucha zanahoria que no va a subir la glucosa en sangre. Pero esa misma zanahoria, cuando está cocida, tiene un índice glucémico altísimo. ¿Por qué? Porque las fibras se han destruido. Las fibras que tienen los alimentos lo que hacen es ralentizar la absorción de los azúcares que tienen esos alimentos. Otro ejemplo, por ejemplo, son las frutas. Nos comemos una fruta, la fruta tiene fructosa, que es un azúcar, que nos pueden subir la insulina y nos puede provocar que no quememos grasa. Bien, pero si nos comemos la fruta, tiene fibra, y esa fibra va a ralentizar esta absorción de fructosa. Pero si hacemos un zumo, ya no están las fibras. Y si ya no están las fibras, absorbemos rápidamente la fructosa. Consecuencia, no quemamos grasa. Cuarto factor, estrés. Un estrés constante, un estrés crónico. El estrés provoca inflamación. ¿Por qué? Porque provoca la secreción de sustancias proinflamatorias. Nos provoca un estado inflamatorio continuo y crónico. Esto es muy negativo, porque va a provocar que se bloqueen los mecanismos de quema de grasas. No se va a quemar grasa. Aparte, cuando hay mucho estrés, hay secreción de cortisol. Esto provoca que haya un pico de glucosa en sangre, picos de insulina, y entonces ya no vamos a quemar grasa. Vamos a utilizar esa glucosa y el exceso se va a transformar en grasa. O sea que lo que estamos viendo es que el estrés interfiere en muchas hormonas que están directamente relacionadas con la quema de grasa. Bloquea la acción de ciertas hormonas o potencia la acción de otras hormonas, y lo que ocurre al final es que no se quema grasa. Es más, se acumula mucha más. Quinto factor, el ejercicio. Podéis pensar, yo hago mucho ejercicio, salgo a andar, hago bicicleta, hago mucho ejercicio. ¿No es suficiente? Es muy importante qué tipo de ejercicio. El ejercicio más útil en este caso es el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es el que más nos va a ayudar.
Este ejercicio intenso, este ejercicio de fuerza, lo que va a provocar es que tengamos un déficit calórico positivo. Esto significa que quemamos más grasa, quemamos más energía de la que ingerimos. Y entonces esto va a hacer que adelgacemos. Este ejercicio intenso hace que el músculo trabaje mucho y necesite mucha energía. Esto va a provocar esa quema de grasa. Además, aumenta la sensibilidad a la insulina, todo lo contrario de la resistencia a la insulina. Aparte que nos va a ayudar a enfermedades como diabetes tipo 2, aparte de eso, va a hacer que se movilice más grasa, porque el músculo necesita energía. Este ejercicio intenso lo que va a hacer, este ejercicio de fuerza lo que va a hacer que aumente la masa muscular, va a aumentar nuestro metabolismo, se va a quemar mucha energía y se van a movilizar todas estas grasas. Por lo tanto, fundamental, ejercicio de fuerza. Podéis hacer otro tipo de ejercicios, pero el fundamental en este caso es el ejercicio de fuerza. Porque un ejercicio no intenso quema muy poquitas calorías, no nos ayuda mucho. No nos ayuda mucho, por ejemplo, no sé, estar de pie quema calorías. Dice, podemos pensar, tengo un trabajo, estoy 6-7 horas de pie y quemo muchas calorías. No quema muchas calorías. Probablemente sean unas 50 calorías a la hora. Quema muy poquitas calorías un ejercicio poco intenso. Ayuda, evidentemente, pero no ayuda mucho. Sexto factor, no tener en cuenta el gasto calórico. ¿Qué es el gasto calórico? Me refiero a un gasto calórico constante. Hacemos un cálculo de todas las calorías diarias que gastamos. Metabolismo basal, más la actividad que tengamos. Incluso al hacer la digestión necesitamos quemar calorías. Pues bien, todas esas calorías que nuestro cuerpo gasta para vivir, a esas calorías le restamos las calorías que ingerimos. Bien, tiene que haber un déficit de unas 300 a 500 calorías para que podamos quemar grasa, para que podamos adelgazar, para que nos quitemos esa grasa abdominal sobre todo. Entre 300 y 500 calorías de déficit calórico. Fundamental. Ya podéis hacer lo que queráis, cualquier tipo de dieta, si no entráis en déficit calórico, no vais a adelgazar, no vais a perder esa grasa. Fundamental. Y ojo, muy importante, déficit calórico pero con calidad de nutrientes. Tenemos que estar cubiertos de todos los nutrientes. Lo que ocurre es que tenemos que apuntar todo lo que comemos. Sobre todo al principio, cuando hacemos una dieta. Luego ya más o menos vamos aprendiendo. Ocurre que creemos que estamos haciendo bien la dieta, pero de repente picamos un poquito entre horas. Voy a comerme, no sé, unas palomitas. No pasa nada, son muy pocas calorías. Error, son muchas calorías. Voy a echarle un poquito de azúcar al café. Voy a echar leche al café. Ese voy a hace que cometamos errores. Si vamos sumando esos poquitos, esos voy a, lo vamos sumando, todo lo que hemos hecho al día, nos está suponiendo un montón de calorías. Probablemente sean 500, 600, 700, 800 calorías extra que hemos ingerido por picotear. Ese es un error grave. Al final, ¿qué es? No hemos entrado en ese déficit calórico. O por ejemplo, en el ayuno intermitente, que cuando nosotros estamos en el periodo que podemos comer, lo que puede ocurrir es que estemos aumentando los hidratos de carbono en exceso. Esto puede hacer que no entremos en un déficit calórico, incluso aunque hayamos estado un montón de horas de ayuno. Por eso es muy importante apuntar todo lo que comemos. Bien, séptimo factor, la falta de sueño. Tenemos que dormir entre 7 y 8 horas.
Pero ojo, ese sueño tiene que ser de calidad. Si no hacemos esto, podemos entrar en un estrés físico. ¿Qué provoca este estrés físico? Provoca un aumento de cortisol, provoca un aumento de adrenalina, provoca liberación de glucosa en el hígado. En el hígado se acumula la glucosa en forma de glucógeno. Esta liberación de glucosa pasa a sangre, se provocan picos de insulina, ya no se queman grasas. Incluso disminuye el metabolismo con esta falta de sueño. Esto provoca que quememos menos calorías. Adiós al déficit calórico, adiós a la quema de grasas. Bien, octavo factor, desequilibrios hormonales provocados por enfermedades o situaciones en la vida. Por ejemplo, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, niveles de testosterona bajos. La testosterona es una hormona que quema muchas calorías. Niveles de estradiol altos en hombres con respecto a los niveles de testosterona. Hay un desequilibrio entre estas dos hormonas. Amenorrea en mujeres o en menopausia. En menopausia hay una disminución del metabolismo. Bien, en todas estas enfermedades o situaciones de la vida, lo que ocurre es que disminuye el metabolismo, se queman menos calorías. En las enfermedades que hemos hablado hay que solucionarlas. En un hipotiroidismo hay que solucionarlo y se arreglará el problema. Y en situaciones de la vida como en menopausia hay que provocar un aumento, hay que subir ese metabolismo. Porque podemos decir, no, si yo antes, una mujer me refiero, yo antes comía lo mismo, pero ahora comiendo lo mismo engordo más. ¿Por qué? Porque tu metabolismo es menor. Hay que aumentar ese metabolismo. ¿Cómo? Como hemos dicho antes, con ejercicio. Y si es ejercicio de fuerza, aumentará muchísimo ese metabolismo. Quemarás más grasas. Quemarás más grasas. Adelgazarás. Es más, en estos casos, sobre todo en menopausia, una dieta muy estricta, decimos, vamos a quitarnos muchas calorías. Vamos a quitarnos muchas calorías, porque seguro que así adelgazo. Error. El cuerpo se va a adaptar más todavía. Si ya de por sí el metabolismo es menor en menopausia, si encima hacemos una dieta demasiado restrictiva, el cuerpo se va a adaptar disminuyendo más todavía ese metabolismo, perdiendo más masa muscular. Vamos a quemar todavía menos. No vamos a quemar esas grasas. No vamos a quemar esas grasas. Se van a acumular más grasas. Y encima se va a perder más músculo. Nos quedamos más fofos. Es un error. Hay que aumentar el metabolismo sin hacer dietas demasiado restrictivas. Y os aseguro que funciona. Noveno factor. Problemas intestinales. Muy importante solucionarlos para que no se estanque esta quema de grasas. Por ejemplo, colon irritable, gastritis, infección por Helicobacter pylori, problemas de aumento de permeabilidad intestinal, puede ser provocado, por ejemplo, por intolerancias. No sé, por ejemplo, una intolerancia al sorbitol, que vienen asociadas a intolerancias a la fructosa, pueden provocar un aumento de permeabilidad intestinal y esto va a provocar que se bloquee todo el mecanismo de quema de grasas. El intestino no va a funcionar bien. También un sobrecrecimiento bacteriano puede ser muy negativo. Todo esto provoca que el intestino no funcione bien. Bien, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué no quemamos grasas? ¿Por qué? Bien, si el intestino no funciona bien, determinado tipo de nutrientes no se absorben bien. Hay nutrientes fundamentales, por ejemplo, aminoácidos, proteínas, aminoácidos, que lo que van a hacer es construir más músculo. Por mucho ejercicio que hagamos, necesitamos determinado tipo de nutrientes para que ese músculo crezca, y esos son aminoácidos y proteínas. Si no los tenemos, no crece el músculo. Si no crece el músculo, no vamos a quemar grasa, el metabolismo bajará.
Y si baja el metabolismo, se bloquea la quema de grasas. No adelgazamos. No adelgazamos. Por eso ese intestino tiene que estar en condiciones. 10º factor, y muy muy importante, que en casi todas las dietas se comete: uso exclusivo del peso. Error grandísimo. Una pérdida de peso no significa nada. Para que os hagáis una idea, el músculo, un volumen similar de músculo y de grasa, el músculo pesa más. La mayoría de las veces, de la mayoría de las dietas, lo que ocurre es que se pierde músculo. Una dieta restrictiva, como hemos dicho antes, lo que hace es que el cuerpo se adapte, y se adapta disminuyendo el metabolismo. ¿Cómo? Perdiendo masa muscular. ¿Qué conseguimos al final? Bloquear el mecanismo de quema de grasas. Error. ¿Por qué? Estamos perdiendo peso y nos estamos creyendo que estamos adelgazando, y no, las grasas siguen ahí. Estamos perdiendo músculo. Error grave. Así que hay que hacer menos caso de ese peso. Por ejemplo, incluso el cálculo del índice de masa corporal nos puede llevar a errores. Os pongo un ejemplo. El índice de masa corporal tiene en cuenta la altura. Bueno, son muchos factores, pero fundamentalmente la altura y el peso. Personas con mucho peso, pero mucho peso porque tienen mucho músculo, por ejemplo, dan índices de masa corporal excesivos, demasiado elevados. Eso querría decir que están obesos. No, tienen mucho músculo y poquísima grasa, pero nos lleva a error ese índice de masa corporal. Por eso digo que el peso nos lleva a errores. Si tenemos en cuenta mejor el cálculo del balance de cintura-cadera, que eso lo que nos va a hacer, nos da una cifra y nos dice que no hay acúmulo de grasas aquí. Es mejor este factor que el índice de masa corporal. Por ejemplo, si calculamos este factor en una persona que tenga mucha musculación, nos va a dar bajo. Eso nos va a decir que esta persona no tiene grasa. Es más fiable este factor. No es más que la división entre la medida de la cintura entre la de la cadera. Si estamos por encima de 1, habría sobrepeso. Debería estar por debajo de 1. Bien, vamos a centrarnos ahora en el ayuno intermitente. Vamos a decir 7 razones por las que no os funciona. Cuando hacéis ayuno intermitente, ¿qué puede pasar? Puede pasar que perdemos grasa, lo que es genial, estupendo. Puede pasar que no perdemos absolutamente nada de grasa. También hay otros casos que pierden grasa al principio, genial, pero luego se estancan, por ejemplo. Y luego otros casos en los que se pierde grasa, parece que todo va bien, y luego no es que se estanquen, es que aumentan más la ganancia de grasas. Esas 4 cosas pueden ocurrir en el ayuno intermitente. No por el hecho de que estemos muchas horas haciendo ayuno, quiere decir que podamos perder esa grasa, porque hay muchos errores que podemos cometer. Vamos a verlos ahora. Primer error, y muy frecuente además: atracones. Hacemos el periodo de ayuno bien, no comemos en el periodo de ayuno, controlamos bien, y luego resulta que a la hora de comer nos pegamos un atracón. Decimos, bueno, he quemado grasas durante el periodo de ayuno, ahora puedo comer lo que quiera. No. Seguimos teniendo en cuenta el déficit calórico. Tiene que haber un déficit calórico, como dijimos, entre 300 y 500 calorías de déficit calórico diario. Si no, no quemamos grasa. Aunque quememos grasa en el periodo de ayuno, a la hora de comer, si nos pasamos, vamos a ganar en calorías ingeridas, y eso va a provocar que ganemos en grasa. No solo que no quememos grasa, sino que ganamos en grasa, engordamos.
hay que controlar, hay que apuntar todo lo que comemos. Es fundamental, aun incluso haciendo el ayuno intermitente, hay que apuntar, no podemos pasarnos. ¿Ok? Otro problema que ocurre en el ayuno intermitente, que nos adaptamos. Simplemente que nos adaptamos al ayuno. Podemos estar haciéndolo bien, podemos estar haciendo periodos de ayuno, no sé, por ejemplo, de 16-8, 16 horas de ayuno o 8 horas de ingesta. Y lo podemos estar haciendo con ejercicio intenso, que provoca más quema de grasa, porque aumenta el metabolismo, pero aún así, pues nos podemos adaptar. El cuerpo se adapta y termina por estancarse. ¿Qué hacer en estos casos? Pues podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos aumentar el ayuno. Por ejemplo, si estamos haciendo 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, lo aumentamos a un 24. 20 horas de ayuno, 4 horas de ingesta. Por ejemplo, podemos hacer eso. Ya no nos estancamos, ya quemaremos grasa. O si no queremos hacer esto, lo que podemos hacer es tratar ese ejercicio de fuerza. Podemos aumentar ese ejercicio. Tenemos que aumentar el gasto calórico, ¿vale? Tenemos que quemar más grasas. Es posible que siempre estemos haciendo la misma cantidad de ejercicio y el cuerpo se ha adaptado. Tenemos que hacer más ejercicio, ganar más masa muscular, hacer que ese músculo queme más, que movilice todas esas grasas. Tercer factor, por mucho ejercicio que hagamos en el ayuno intermitente, para crear más músculo y que ese músculo queme más y movilice grasas, necesita materia prima. No va a crecer del aire, necesita proteínas. Necesita proteínas. Tenemos que calcular, por eso decía antes de apuntar todo. No pasarnos de hidratos, comer suficiente proteína, porque es que si no, no se va a construir músculo. Para que os hagáis una idea, se necesita ingerir 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso. Esa es la cifra. Y con eso y el ejercicio construiremos músculo y movilizaremos grasa. Cuarto problema en el ayuno intermitente, periodos de ayuno. Hemos dicho que podemos tomar té y podemos tomar café. Pero resulta que dice, bueno, voy a añadirle un poquito de azúcar al café, no pasa nada. Error. Voy a añadirle leche al café. Error. O tomamos leche. Voy a tomar un poquito de leche en el periodo de ayuno, no pasa nada. Error. Voy a echarle, que lo echa mucha gente, aceite de coco al café. Error. Pero bueno, yo voy a utilizar una leche vegetal, que es más sana y no aporta calorías. Error, aporta calorías. Voy a tomar un refresco. Error, muchísimas calorías. Alcohol, por Dios, error grave. Error grave. Destruimos todo. Aparte que un exceso de alcohol no es sano, destruimos todo. Si tomamos un poco de alcohol en el periodo de ayuno, adiós. Adiós el ayuno intermitente. Quinto error en el ayuno intermitente, las grasas. Tenemos la idea que el ayuno intermitente, si lo acompañamos de una bajada de hidrato de carbono, esto puede hacer que podamos ingerir más grasa. Es verdad. El cuerpo lo que va a hacer es utilizar la grasa para obtener energía, tanto la que comemos como la que tenemos almacenada. Bien, pero hasta un límite. No podemos ingerir la grasa que queramos. Necesitamos apuntar lo que dijimos antes. Necesitamos calcular qué grasa estamos ingiriendo. Si nos pasamos, vamos a engordar, y de hecho es un error muy frecuente. Bajamos los hidratos y comemos todas las grasas que queramos, pero también un exceso nos va a hacer engordar. Tenemos que controlar eso también. Grave error en el ayuno intermitente, falta de ejercicio de fuerza. Es verdad que se queman grasas y el ayuno intermitente tiene muchos beneficios, no solo la pérdida de grasas.
mejora la resistencia a la insulina, mejora la diabetes tipo 2, rejuvenece tejidos. Hay muchos beneficios del ayuno intermitente, muchos. Pero también lo que ocurre es que en los periodos de ayuno se pierde músculo. Necesitamos hacer un ejercicio de fuerza y necesitamos que sea incluso todos los días o al menos 3-4 veces por semana. Si no lo hacemos, vamos a perder músculo, y si perdemos músculo, baja el metabolismo, y si baja el metabolismo, no se movilizan las grasas y no quemaremos grasas, no vamos a perder esas grasas. Séptimo error, también en el ayuno intermitente. Bueno, podemos pensar, yo hago ayuno intermitente, me quito algunas comidas, puedo hacer más actividades, en mi tiempo, tengo más tiempo libre, hago muchas actividades, incluso nos quitamos el periodo de sueño. Error, falta de sueño, no quemamos grasas. Fundamental 7-8 horas de sueño. Es un factor muy importante, la falta de sueño. Podemos estar haciendo todo bien, incluso haciendo ejercicio, todo perfecto. Si nos falta sueño, no quemamos grasa. Importantísimo. ¿Por qué? No se construye músculo, incluso aumenta el estrés, y si aumenta el estrés ya sabemos lo que pasa, aumenta el cortisol, y si aumenta el cortisol aumenta la glucemia, aumenta la glucosa en sangre, picos de insulina, utilizamos esa glucosa que pasa a células para obtener energía y no se movilizan las grasas, no quemamos grasa, incluso esa glucosa en exceso que no se quema se transforma en grasas, ganamos más grasa, engordamos más. No solo no quemamos grasa, sino que engordamos más. Error grave. Quiero hablar de una diferencia entre ayuno intermitente y una dietas, otro tipo de dietas. En el ayuno intermitente hay cosas importantes que ocurren. Ocurre un aumento de testosterona, importante para aumentar ese metabolismo y quemar más grasas. Hay un aumento de la hormona de crecimiento, muy importante también para quemar más grasas. Esa es una de las diferencias por las que el ayuno intermitente nos hace quemar más, pero un ayuno intermitente bien hecho. Muy importante, muy importante. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy interesante y me ayudaréis mucho a mí, pero también a la gente si compartís estos vídeos en vuestras redes sociales, porque mucha gente se va a beneficiar de todo esto. Muchísimas gracias por escucharme. Adiós.